alumnas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera semana de trabajo. Estamos en la segunda sesión de espacio abierto con el asesor virtual. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García. Soy asesor virtual de Prepa en línea CEP y en esta ocasión vamos a enfocarnos en un tema que es muy importante para la rúbrica, que es la ortografía, sobre todo el uso de acentos diacríticos. Hay que recordar que el acento diacrítico es aquel que ponemos en algunas palabras y en algunas no, y entre ellas pues va a cambiar el significado de la palabra, bueno, dentro de la oración, y si no lo utilizamos correctamente pues corremos el riesgo precisamente de que nos equivoquemos y que salga, que le cambiemos el sentido a la oración. Entonces les voy a apagar la cámara. Recuerden que lo hago porque no quiero que se trabe al momento de correrla. Utiliza muchos datos, entonces entre la grabación, entre la presentación y todos los dispositivos que tenemos abiertos, pues puede suceder que se pasme. Entonces, para evitar eso, vamos a empezar a darle un repaso con un tema que es muy importante, pero también que ya lo vimos desde hace mucho tiempo, que es la sintaxis y la ortografía. Recuerden que la mejor arma, la mejor herramienta que nosotros tenemos para poder redactar de forma correcta, fluida, que se entiendan nuestras ideas, que tengamos un buen manejo en las grafías, es decir, en las letras, en la puntuación, es leyendo, no hay de otra. Ustedes podrán comprar un diccionario, podrán tener una enciclopedia genial de 40 tomos donde nos hablen de reglas ortográficas, y sí es muy válido, pero la mejor herramienta es leer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un mecanismo donde nosotros al momento de leer nos damos cuenta si está bien o está mal redactada una oración, si se escribe con Z, si se escribe con C, si se escribe con H, si lleva acento diacrítico, etcétera. Entonces, pues vamos a comenzar entonces. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, vamos a repasar las principales reglas de los acentos diacríticos. Esta es la parte más importante de la sesión de hoy. Vamos a repasar las principales reglas, cuándo sí y cuándo no los vamos a acentuar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo usarlos y vamos a recordar algunos casos especiales que también en algunas ocasiones suenan igual, pero se escriben diferente, y estas palabras hacen que cambie su significado. Bueno, el español es una lengua fónica, es decir, para plantear una pregunta, una exclamación o una orden debemos de modular la voz, pero al escribirlo, para dar esta modulación o entonación, se deben diferenciar por medio de signos o de acentos. Es decir, nosotros, les voy a abrir aquí la caja del chat. ¿Sí? Nosotros en el español, nuestra lengua es fónica, es decir, que nosotros modulamos la voz para dar una orden o para realizar una pregunta, para crear duda o expectativa. En el caso del inglés, por ejemplo, que es una lengua que nosotros vemos en la escuela y es la que tradicionalmente nos enseñan, en el inglés hay auxiliares. Si ustedes se acuerdan de lo que vieron en la secundaria, van a ver que ellos tienen los auxiliares did y dos cuando es para la tercera persona. Entonces, cuando en el inglés anteponen un did, eso quiere decir que están haciendo una pregunta. Por ejemplo, dicen, did you can't, tú puedes, o doesn't can't, no, ustedes no pueden, o no pueden ellos. Entonces, simplemente el did y el dos nos está diciendo que está haciendo una pregunta. En el caso del español no es así. En el caso del español nosotros tenemos que modular la voz. Ustedes, no es lo mismo que ustedes digan préstame 20 pesos a decir préstame 20 pesos. Llegaste bien tarde. Ay, llegaste bien tarde, ¿no? Entonces esa modulación de la voz nos va a cambiar en la primera una pregunta. Voy a decir yo, ¿llegaste temprano? Y en la otra voy a mostrar enfado. Llegaste temprano. Dame de comer, dame de comer. Entonces, cuando nosotros lo hablamos,
estamos expresando una orden, una pregunta, una duda, que esto es decir, es un modo subjuntivo. Pero al momento de que nosotros lo escribimos, pues no tenemos la posibilidad de hacer esta entonación. Entonces esta entonación la vamos a dar por medio de signos, por medio de acentos. Recuerden ustedes que el acento es la pronunciación más fuerte que se hace en una sílaba. Entonces nosotros utilizamos los signos de admiración o de exclamación, que en este caso los signos de admiración pues son estas rayitas, estos palitos que nos enseñaron a hacer en la primaria con su tilde, con su círculo. Y el signo de interrogación, pues como ustedes saben, es este que parece bastón, y en nuestro caso debe de llevarlo en las dos partes. O sea, nosotros cuando hacemos una pregunta, y esto se da muchas veces que nosotros nada más ponemos el del último. ¿Por qué? Porque es el del teclado de los teléfonos. Como en el teclado de los teléfonos es generalmente el alfabeto de Estados Unidos, ellos utilizan únicamente el segundo signo. Nosotros en México, en español, en la lengua española, tenemos que usar los dos. ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces nosotros vamos a utilizar los dos signos. Entonces, dependiendo del sentido de la oración, nosotros lo vamos a utilizar. Bueno, veamos un ejemplo de a qué nos referimos con esto de la acentuación. El T. Tenemos dos veces el T. T con acento, con tilde. Acuérdense que eso se llama tilde. Ese palito que le ponemos encima a las vocales se llama tilde. Y el T sin acento. ¿Qué diferencia hay? Que cuando nosotros utilizamos el T con acento es un sustantivo. Es decir, acuérdense que un sustantivo es una cosa. Es decir, nos estamos refiriendo a la bebida. Cuando ustedes quieran un té de manzanilla o quieran un té de hierbabuena, le vamos a tener que poner el acento. Si nosotros no le ponemos el acento, este T equivale a tú, a la segunda persona. Te lo dije. Es como decir, se lo dije a ti o te lo dije a ti. Pero el T, pues ya no es necesario que pongas el tú o ya no digamos el nombre. Se lo dije a Mariana y yo estoy hablando con Mariana. Pues entonces sería muy redundante decir se lo dije a Mariana. Más bien, te lo dije. Y este sería entonces cuando no obtenemos el acento. Entonces, algunas veces, cuando dos palabras tienen sonidos idénticos, se pueden diferenciar por la presencia del acento diacrítico, que en realidad esto es la definición del acento diacrítico. Por ejemplo, aquí tenemos esta carta. Dice, querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas, ¿no? Y lo firma Clara. Bueno, pues aquí tenemos dos tés, ¿no? Como decimos, el té que nos vamos a tomar lo vamos a acentuar. Y el té, como nos estamos refiriendo a la segunda persona, es decir, a tú, no lo voy a acentuar. Existen homófonos entre los monosílabos. El acento diacrítico los diferencia. Y aquí tenemos entonces dos definiciones más. Homófonos, palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Y en el caso de estos monosílabos, o sea, palabras de una sola sílaba, por ejemplo, sí, tú, te, van a cambiar el significado. Entonces, estos homófonos, que son palabras que suenan igual pero se escriben diferente, van acentuados en algunas ocasiones. Y esto es la tilde, como les comentaba. La tilde pues es este palito, es esta rayita que le ponemos encima de las letras. Y aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo estás tú hoy? Vean, está el cómo, lo tenemos acentuado y adicionalmente lo tenemos entre signos de interrogación. Esto quiere decir que estamos planteando una pregunta. ¿Cómo estás tú hoy? Siempre piensa en sí. Y el sí aquí lo tenemos con acento. Entonces este sí ya le está cambiando el significado totalmente. El libro es de él. Tenemos dos.
el libro, que es un artículo porque se está refiriendo al libro, y él pues es de una tercera persona, ahorita lo vamos a ver. Sírveme más, aún tengo hambre, con acento el aún y con acento el más. ¿Dónde, cuándo y cómo? No sé cómo responder. Y si nosotros nos damos cuenta, estas expresiones, el dónde, cuándo, cómo, llevan acento y están entre signos de admiración, lo cual me está diciendo que estoy refiriéndome a una pregunta. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna, ¿Todo, profesor. todo vamos bien? Correcto, No, correcto. Bueno, entonces vamos a entrar al acento diacrítico. Se coloca la tilde a las palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Es decir, desempeñan una función distinta dentro de la oración, que es precisamente lo que les comentaba. O sea, son monosílabos que llevan acento y este acento nos va a hacer una diferencia. Por ejemplo, lo que veíamos, el té, te tomaste una taza de té. Bueno, pues el té con acento sería este que nosotros nos tomamos, el de manzanilla. La bolsita que le ponen ustedes al agua caliente para hacerse un té, bueno, pues este debe de llevar acento. Mi y mi también es algo muy similar. ¿Este reloj es para mí? Estamos haciendo una pregunta. A mí no me gusta mi mochila. Para mí no es importante. Mi hermana y yo iremos de paseo. Entonces vamos a ver que aquí lo tenemos acentuado. ¿Cuándo lo acentuamos? Cuando desempeña el oficio de un pronombre. Es decir, lo podría decir, pero no estaría bien dicho, no sería lo correcto. Es para yo. Este reloj es para yo. O este reloj es para Jorge Gallo. Bueno, pues si Jorge Gallo soy yo, pues no tiene caso que le ponga el mí. Entonces, este reloj es para mí. El mí, que es pronombre, sí va acentuado. Y cuando es de posesión, mi hermana, mi cuaderno, mi libreta, mi mascota, no va acentuado. Entonces mi lleva acento diacrítico cuando desempeña el oficio de pronombre. Es decir, a yo es lo que lo está sustituyendo. Y mi no lleva acento diacrítico cuando actúa como adjetivo posesivo. Es decir, mi lámpara, mi vida, mi cuaderno, no lo vamos a acentuar. Y lo mismo pasa con tú y tú. ¡Hey tú! Voltea. Incluso miren, hasta lo ponemos con mayúscula, ¿no? Porque es nombre propio. Moni y tú estudiarán mañana. Tú dices que es tu auto. Me duele ver cómo quedó tu auto, ¿no? Después del accidente, cómo quedó tu auto. Entonces vemos aquí que el tú sí va acentuado. Entonces tú lo vamos a acentuar cuando sustituya al pronombre, es decir, a la segunda persona. Y tú no lo vamos a acentuar cuando es adjetivo posesivo. Igual cuando decimos tu cuaderno, tu mochila, tu chaleco, no va acentuado. Pero cuando el tú equivale a ti, o sea, la segunda persona, sí va acentuado. Y en los pronombres, acuérdense que estos son pronombres. En los pronombres es donde vamos a ver esta función del acento diacrítico. Él y él. Él tercera persona. Él es buen estudiante. O sea, si vemos aquí los dibujos, pues van a ver que lo están señalando a él, que sería la tercera persona. Tú y él fueron los ganadores. Nos estamos refiriendo a pronombres, va acentuado. El libro de historia es nuevo. El día de ayer fue muy lluvioso. Estos son artículos, entonces no van acentuados. Él se acentúa cuando hace el oficio de pronombre. Es decir, cuando sustituye al nombre, cuando sustituye a la persona, es cuando lo voy a acentuar. Él, cuando no lo acentúo, no lleva acento diacrítico cuando desempeña la función de artículo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ahorita vamos a ver ya con más detalle Ninguna, profesor. qué es un pronombre, pero en el caso de los tres pronombres, acuérdense que son tres personas gramaticales.
yo, tú, él. Pero el yo, en algunos casos, pues va a ser el mí. Entonces el mí, como es de yo, como es de primera persona, sí va a ir acentuado. Más y más. Debes ser más cuidadoso, con acento. Pon más atención en clases. Debería asistir, desearía asistir, mas no puedo. El pago estaba listo, mas no abrió el banco. Entonces, ¿cuándo vamos a acentuar el más y cuándo no lo vamos a acentuar? El más lo vamos a acentuar cuando es de cantidad. Sírveme más, te quiero más que ayer. Sudé más que otras veces, sí va a ir acentuado. Cuando no lo acentúo es cuando es una conjunción que equivale a pero. De hecho, si nosotros lo leemos aquí, lo vamos a entender. Desearía asistir, pero no puedo. El pago estaba listo, pero no abrió el banco. Sí y sí. Sí pienso escribirte pronto. Pero incluso si ustedes lo ven, aparte de que lo tenemos acentuado, estamos haciendo más énfasis. Estamos haciendo más énfasis, incluso lo estamos cortando con una coma. Sí, pienso escribirte pronto. Con mucho dolor, sí acepto lo que me pides. ¿Le diste el sí? Sí. Bueno, y aquí vemos aquí en esta figura, en estos dibujos, pues vamos a ver a este galán que se le está declarando a esta chica. Entonces le va a dar el sí y como es afirmativo, pues lo estamos acentuando. Y ella le va a dar el sí, entonces en los dos casos va a ir acentuado. Sí se acentúa cuando es adverbio de afirmación, es decir, cuando estamos afirmando, el sí debe de ir acentuado. Cuando es variante pronominal, es decir, cuando es nada más de que estamos uniendo a dos ideas, no va a ir acentuado. No recuerdo si lo dije, no recuerdo si lo dije. Compraría esa casa si tuviera dinero. Cuando es conjunción, es decir, cuando está uniendo a dos ideas, no va acentuado. No me gusta el sí de ese piano. O sea, cuando es nota musical, acuérdense que la nota musical también se llama sí. Entonces no va acentuado. Sí no lleva acento cuando es conjunción. Si va al principio de una cláusula como dubitativo o cuando es el nombre de una nota musical. En pocas palabras, cuando estamos uniendo dos ideas, el sí no lleva acento. Y sí lleva acento cuando es adverbio de sustantivo, es decir, que estamos afirmando. El sí de las niñas. ¿Le dio el sí a Gustavo? Sí, son novios, ya son novios. Entonces debe de ir acentuado. Lo quiso para sí. Para sí sería en tercera persona. Para sí mismo. Volvió en sí después del desmayo, es decir, recobró la conciencia, volvió a su cuerpo, vamos a decirlo así. Entonces, en estos casos, el sí va acentuado. Cuando unimos dos palabras, entonces no va acentuado. Té y té, que ya lo habíamos comentado. Todas las tardes toman el té. El té que te dan es para que te cures. Te lo dije. Cuando lo sepas, te sorprenderás. La T de esa máquina de escribir no funciona. Entonces, si aquí lo vemos, ya tenemos una tercera T o un tercer T, que sería en este caso el nombre de la letra. Es decir, de esta, cuando nosotros escribimos el nombre de la letra, no va acentuado. El único caso en el que se acentúa el T es cuando es un sustantivo. En todos los demás casos no lo vamos a acentuar. D y D también, que es uno de los problemillas también que luego nos enfrentamos y nos confundimos mucho. D con acento se acentúa cuando es del verbo dar, cuando desempeña la función del verbo dar. Es decir, que te dé dinero, que te dé permiso, espero que te dé tiempo. Como es del verbo dar, sí lo vamos a acentuar. Y cuando es de norte a sur, hay gran diferencia de edad, de pensamientos. La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto.
Es decir, de no lo vamos a acentuar cuando es una preposición, es decir, cuando es para unir dos ideas o para darle también sentido de posesión a algo, ¿no? Esa chamarra es de Gabriel, lo trajeron de Morelia. Entonces, en este caso no lo vamos a acentuar. El único caso en el que vamos a acentuarlo es del verbo dar. Sé y sé que también tenemos algunos problemillas por aquí. Sé y sé. Yo solo sé que nada sé. Esto es una frase muy filosófica. Yo solo sé que no sé nada. Sé algo de matemáticas. Ya sé. Ya sé que él se fue. Se puede equivocar, pero sé que no es a propósito. Sé lo que quieras, es tu vida. Sé lo vamos a acentuar cuando es del verbo ser o saber. Y cuando es un pronombre, es decir, cuando estamos hablando también de estamos sustituyendo a la tercera persona, no lo acentuamos. Por ejemplo, se cayó, se durmió, se subió, no lo vamos a acentuar. El se, sí lo vamos a acentuar cuando estamos, cuando es del verbo ser o saber. Bueno, dudas hasta aquí, No, comentarios, profesor. ¿todo bien? Sí, todo bien. Correcto. Vamos a ver también aún y aún, que también es algo similar a más. Aún y aún. Pedro no ha llegado aún, con acento. Mi profesor aún está de viaje, con acento. Aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Aplaudieron todos, aún tus enemigos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a acentuar y cuándo no lo vamos a acentuar? Aún con acento se acentúa cuando equivale a todavía. De hecho, nosotros lo podemos sustituir por todavía y lo vamos a entender sin mayores problemas. Pedro no ha llegado todavía. Mi profesor todavía está de viaje. Pero aún sin acento equivale hasta, también, incluso o siquiera. Por ejemplo, vamos a verlo. Incluso los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. También los que niegan la existencia de Dios temen a su poder, entonces no va acentuado. Aplaudieron todos, incluso tus enemigos. Aplaudieron todos, hasta tus enemigos. Aplaudieron todos, también tus enemigos. Entonces, ojo con esto. Entonces, acuérdense, aún con acento, el único significado que le vamos a dar es cuando equivale a todavía. Todas las preguntas llevan el acento diacrítico, que es lo que les comentaba, y además no es necesario que vayan entre signos de interrogación. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se acentúa cuando forman parte de una pregunta entre signos de interrogación o cuando forman parte de una exclamación. En algunas de las retroalimentaciones que les he enviado, precisamente hacemos esta observación. O sea, cuando nosotros ponemos los acentos, les pongo que está mal utilizado porque están exclamando algo. O sea, cuando nosotros queremos hacer énfasis a algo dentro del texto, también lo vamos a poner. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro texto, nuestro procesador de texto. ¿Cómo lo señalan los datos del INEGI? Fíjense nada más, no es necesario que tengamos no es necesario que tengamos los signos de interrogación o de admiración para ver que estamos expresando una sorpresa. Entonces imaginen, ustedes están haciendo
su texto argumentativo. Aquí le vamos a quitar el acento. ¿Y cómo lo vamos a leer? Como lo señalan los datos del INEGI. Es decir, aquí estamos señalando algo. Y aquí yo puedo poner incluso los datos, ¿no? Como lo señalan los datos del INEGI, el 48% de los mexicanos apoyan el consumo de la marihuana en casos medicinales. No lleva acento. Pero si yo le pongo acento, entonces ya lo voy a poner de una afirmación o de algo demostrativo, lo voy a poner como una exclamación. Como lo señalan los datos del INEGI, entonces ese cambio en mi tonalidad de voz, pues me está diciendo que lo estoy poniendo incluso como pregunta, como lo señalan los datos del INEGI. Entonces, esta es la diferencia que hay entre uno y otro. Vamos a regresar aquí, perdón, a nuestra ortografía. Bueno, entonces todas las palabras que nosotros vamos a acentuar, todas estas preguntas, mejor dicho, no es necesario que vayan entre signos de admiración, pero que sí nos quede claro que las vamos a acentuar cuando vayamos a realzar o a realizar una observación así como que más concreta, sí lo vamos a poner. Entonces, qué, cuál, quién, cómo, cuándo y dónde van acentuadas. Y vamos a ver algunos ejemplos. La señora que vino ayer me ayuda con la limpieza. ¿Por qué no va acentuado? Porque no estamos expresando ninguna sorpresa ni estamos realizando ninguna pregunta. Esta, la señora y el verbo venir, lo estamos uniendo por medio de este nexo. Entonces por eso no lleva acento. La señora que vino ayer me ayuda con la limpieza. No es así como lo pienso. Guardé el cofre donde te lo dije. ¿Qué, cuál, quién, cómo, cuándo y dónde no se acentúa cuando son pronombres relativos? Dicho de otra manera, cuando no es un nexo, cuando es un nexo, no es necesario que lo acentuemos. Esta es mi prima. Los que quiero son estos. Este es el ganador. Los mejores libros son aquellos. Los pronombres demostrativos este, esa, aquel, esa, este, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas y aquellas siempre van acentuadas. Pero ahorita les voy a dar un tip para que veamos cuándo lo vamos a acentuar y cuándo no. Esta casa es la que se quemó. Aquellos jóvenes son choferes. Esa profesora tiene mal carácter. Los pronombres neutros, esto, eso y aquello, nunca se acentúan. ¿Por qué? Porque son neutros. Pero, más fácil, bueno, eso lo dije con disgusto, aquello fue desagradable. Ese, aquel, esa, esta, aquella, esos, estos, aquellos, esas, estas, aquellas, no se acentúan cuando son adjetivos demostrativos. Dicho de otra manera, vamos a ver, vamos a poner mucha atención en esto. Esta es mi prima. ¿Quién? ¿Nos está diciendo? No nos está diciendo. Nos está diciendo quién está, si está dentro de la oración. Los que quiero son estos. ¿Estos qué? Yo les preguntaría, ¿estos qué? Estos juguetes, estos animales, estos balones, estos ¿qué? Estos moños, estos anteojos. No me está diciendo. Simplemente me está poniendo estos, pero de una manera muy general. Y aquí, en esta, sí me está diciendo, esta casa es la que se quemó. Aquellos jóvenes son choferes. Entonces aquí no va acentuado. Dicho de otra manera, y vamos a verlo aquí en nuestro procesador de texto. Aquel niño es muy agresivo. Aquel no lo estoy acentuando. ¿Por qué? Porque estoy hablando del niño. Pero el sustantivo niño lo tengo dentro
de la oración y está pegado al aquel. Entonces, aquel niño es muy agresivo. Como me estoy refiriendo al niño, no es necesario que lo acentúe. Aquel se rompió con el viento. ¿Aquel qué? La primera pregunta que tendría que hacer. ¿Aquel qué? Aquel árbol, aquel vidrio, aquel poste. No nos está diciendo. Entonces, como no lo tengo, sí lo voy a acentuar. Y aquí, como estoy hablando del sustantivo niño y lo tengo dentro de la oración, no lo voy a acentuar. Vamos a poner otro ejemplo. Esas son muy caras. Entonces la pregunta que haríamos sería, ¿esas qué? Esas ventanas, esas cobijas, esas mascotas, esas ropas, ¿esas qué? No lo tengo. Entonces, como no lo tengo dentro de la oración, lo voy a tener que acentuar. Entonces, aquí sí lo acentúo. Luego tengo la otra que dice, esas mujeres llegaron de muy lejos. ¿De quién estoy hablando? De las mujeres. Lo tengo aquí dentro de la oración, está pegado a esta expresión, entonces no es necesario que lo acentúe. ¿Dudas hasta aquí? A lo mejor de momento se les puede hacer un poquito complicado, pero como les comento, mientras estemos leyendo, mientras estemos haciendo ejercicios, mientras estemos redactando, no van a tener ningún problema porque se van a ir acostumbrando a utilizarlas. Vamos a poner un último ejemplo. ¿Cuáles son las que tenemos entonces? Eso, aquello, estos, esas. Vamos a poner aquellas. Aquella mañana amaneció con mucho frío. Aquella mañana amaneció con mucho frío. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Aquella mañana amaneció con mucho frío. ¿Iría acentuada o no iría acentuada? ¿Tú qué dices, Ricardo? ¿Iría o no iría? Elizabeth, ¿tú qué dices? ¿Iría? Creo que sí. No, no iría acentuada porque estamos hablando de la mañana, mira, y aquí la tenemos. Aquella mañana. Acuérdate que cuando tenemos el sustantivo junto, no va acentuada. Entonces, aquella mañana tenemos el sustantivo mañana, entonces no va acentuada. En cambio, en aquel fue inolvidable, aquel que, la pregunta que tendríamos que hacer, aquel que, aquel momento, aquel día, aquel hombre, aquel maestro, aquel alumno, no me están diciendo de qué está hablando. Entonces, sí tendría que acentuarlo. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra presentación. De todos modos les voy a mandar en el foro de investigación, de aprendiendo, les voy a mandar más material al respecto.
Solo o solo. No solo los ricos son felices, solo los migrantes sufren abusos. Lo dejaron solo en el desierto. Deseo estar solo, pero solo por hoy. Bueno, solo se acentúa cuando desempeña la función adverbial y equivale a solamente. O sea, dicho de otra manera, solo cuando nos referimos a solamente, sí debería de ir acentuado. Solo quiero café, solamente quiero café, lo tenemos que acentuar. Solo me pagan y me voy, solamente me pagan y me voy, debería de ir acentuado. Pero, sin embargo, en las últimas reformas de la RAE, acuérdense que la RAE es la Real Academia de la Lengua Española, también la conocemos como la RALE o la RAE, que es la instancia que se encarga de revisar la ortografía, las reglas ortográficas y todo este tipo de cosas, decidieron que ya no es necesario. Ya no es necesario a menos de que se pueda ser una confusión, de que se pueda prestar una confusión, si lo vamos a acentuar. Entonces ahorita, pues ya, solo, tanto de solamente como de soledad, no va con acento. O y cero, pues también tenemos aquí uno de estas confusiones, ¿no? Anteriormente, y debido a las máquinas de escribir, la O se acentuaba porque era posible que se confundiera con el cero. A ver, permítanme un momentito, por favor. Bueno, anteriormente sí se acentuaba, pero se acentuaba porque eh, en las máquinas de escribir que ustedes ya no les tocó, a lo mejor tienen uno ustedes ahí en su casa como pieza de museo y ya nadie la usa, o a lo mejor la usan ahí para detener la puerta, o porque aparte de todo estaban bien pesadas, eran de fierro y estaban bien pesadas. Se podía dar el caso de que se confundieran. Incluso había mucha gente que también decía que escribía en mayúsculas para no acentuar. Entonces nos encontramos con alguien que decía, pues es que yo escribo con puras mayúsculas para no acentuar. Bueno, pues eso a lo mejor era antes, ¿no? Pero ahora las mayúsculas también se acentúan. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la O es un poquito más grande y redonda. Y el cero es ovalado, un poquito más corto en cuestión de la altura, pero es más ovalado, es delgado. Entonces, ahora ya con los procesadores de texto, con las computadoras, pues no hay problema. Entonces, anteriormente, y debido a las máquinas de escribir, la O se acentuaba, porque era posible que se confundiera con el cero. Por eso, acentuamos la O cuando iba entre números o entre letras. Es decir, para darnos la idea de que se refería a que estaba uniendo a las dos letras. Por ejemplo, estaré en el aula A o en la B, A o B. Entonces, como está uniendo, no es una secuencia de letras, tiene el acento. El examen será el 8 o 9 de marzo. También se acentuaba. Ahora ya no es necesario. Ya no es necesario, pero bueno, pues hay gente que todavía lo sigue acentuando. Pero es como les comentaba, por esta situación de que antes se podía confundir. Ahorita ya con los procesadores de texto, pues no. Bueno, dudas hasta aquí. ¿No está todo bien? Correcto. Bueno, otros homófonos. Ninguno está todo bien. Algunos homófonos que nos pueden causar también algunos errores y algunas confusiones. Hay, ahí y hay. De hecho, si ustedes ven y escuchan, lo repiten ustedes, pues vamos a ver que sí hay diferencia. Hay, ahí, hay. Hay es del verbo haber. Hay dinero en la mesa. Hay un nido de ratones. Ahí es demostrativo cuando nosotros nos referimos a una
parte, o sea, a un lugar específico. Ahí dejo el dinero, vas a pagar la luz. Ahí nos vemos donde la otra vez. Ahí se queda porque no va a ningún lado. Entonces es con H y con acento. Y ay es de exclamación. Ay, ya es tardísimo. Ay, me pegué. Ay, hay mucha gente en el metro, por ejemplo. Aquí sí lo podríamos poner. As y as también, que es uno de los errores que muchas veces tenemos. As con S y as con Z. De hecho, ustedes se dan cuenta, llevan H las dos. As con S es del verbo haber. ¿Has estudiado para tu examen? ¿Has dormido bien esta noche? ¿Has jugado fútbol últimamente? Es del verbo haber, va con H y con S. Y has con Z es del verbo hacer. Y aquí lo pondríamos más bien hasta como una orden. Y siendo un poquito más exigentes, le pondríamos hasta los signos de admiración. Haz la tarea de una vez por todas. Haz de comer. Haz lo que tengas que hacer. Entonces con H y con Z. Incluso aquí nos faltaría, pero no la puse porque ese no es verbo, el haz con S y sin H. Haz de la carta, de la baraja, dicen, dicen ustedes, el as de copas, el as de espadas, es nosotros lo referimos como algo muy alto o que es muy bueno. Por ejemplo, cuando ustedes dicen es un as en el básquetbol, es decir, es muy bueno. Es un as jugando soccer, jugando fútbol. Entonces aquí sí lo podríamos, sí lo podemos utilizar como sinónimo de muy bueno. Otro también que muchas veces nos causa muchos errores, E y A. E con H al principio es del verbo haber. He venido de muy lejos. Ha traído mucha ropa. Aquí la H va al principio porque es del verbo haber. E, cuando nosotros lo ponemos así, tiene que ir entre signos de admiración y es una exclamación. Te estoy hablando. Espérate. O nexo es la pura E. ¿Por qué? Porque nosotros, una palabra que empieza con I, yo no puedo decir I Ignacio. No puedo decir, por ejemplo, Adela y Ignacio. No puedo decir Adela, no, perdón, Ignacio y Indalecio. Ignacio y Indalecio. Tendría que yo ponerle la E. Ignacio e Indalecio. Y así sí ya no tengo ningún problema. Allá, haya y aiga. Bueno, el aiga, aunque ustedes no lo crean, sí me ha tocado ver algunos trabajos que los mandan con el aiga. El aiga no existe, olvídense, el aiga no existe. Tenemos dos, allá y haya. Allá, cuando nosotros lo utilizamos así, denota al lugar. Allá te quedas, allá nos vemos, allá te veo. Va con acento y con doble L. Y allá con H y con Y es del verbo haber. Espero que haya dinero en el trabajo. Cuando haya tiempo, te invito a comer. Cuando haya trabajo, te llamo. Entonces, con H y con Y. Otro lo tenemos con el vaya. Vaya, vaya y vaya. Vaya, cuando lo utilizamos con V y con Y, es del verbo ir. Cuando vaya a tu casa, vamos a la tienda. Espero que vaya a trabajar esta noche. Con V y con Y. La baya es el fruto. De hecho, aquí vemos aquí al pitufo goloso, ¿no? Las pitufibayas, ¿no? Que son estas que le llaman ahora frutos rojos. Y vaya con doble L es de una reja. Las vallas que brincan los caballos. Las vallas que pusieron, por ejemplo, ahora si ustedes vieron en las marchas que hubo en el 2 de octubre, estuvieron diciendo en las noticias, pusieron vallas frente a Palacio Nacional, o sea, pusieron rejas muy altas. Junto o separado, también este es uno de los grandes problemillas que luego nos enfrentamos, el por qué.
¿Por qué y por qué es una de las conjunciones más utilizadas? Pero según lo usemos, su uso varía, ya sea que lo utilicemos junto o separado. ¿Por qué separado? Cuando expresamos una duda o pregunta. ¿Por qué llegaste hasta ahorita? Porque hay mucho tráfico. Entonces, cuando estamos contestando va junto. Estamos dando una respuesta o estamos afirmando. Yo no entiendo por qué te duermes tan tarde. Porque tengo mucha tarea. Entonces iría junto y separado según lo estemos utilizando. ¿Por qué llegaste tarde? Porque hay mucho tráfico. Vean, vamos a ver, aquí lo tenemos separado, estamos haciendo la pregunta. ¿Por qué? Junto, porque estoy dando la respuesta. No sé por qué te duermes tan tarde, porque tengo mucha tarea. Estamos dando la respuesta, va junto. El entender por qué eres tan imprudente, porque así me educaron, ¿no? Entonces, aquí estoy haciendo la pregunta, lo tengo separado y aquí lo tengo junto, porque estoy dando la respuesta. Otras consideraciones también, esto puede sonar albur, pero no es albur. Las palabras terminadas en culo llevan acento en la i, es decir, hay muchas palabras que nosotros vemos que terminan en culo y le precede una i, va acentuado. Vehículo, montículo, versículo, artículo, van acentuados. Verbos terminados en o, que también nos falla mucho, o en e cuando ya se realizó la acción. Compró, nombró, buscó, investigué, argumenté, llegué, van con acento porque son en pasado y los está realizando la tercera persona. Mandé, compró, bebió, sudé, nadé, etcétera. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna, profesor. No, no, Todo bien. ninguna. Ya vamos a terminar. Nada más vamos a ver otras consideraciones y ya terminamos. Bueno, conclusiones. El uso correcto de los acentos diacríticos dan certeza en la idea que se quiere transmitir. Como ya lo vimos, en este caso no cambian mucho el significado, simplemente está mal utilizado, pero hay algunas palabras con SC, con B grande, B chica o BV, como lo quieran llamar, que si las utilizamos sí le vamos a cambiar todo el sentido. Por eso les comento de las palabras imprecisas, que también son errores que muchas veces tenemos. Por eso en la redacción de sus argumentos, de su ensayo, siempre les ando recomendando que no utilicemos palabras que no sabemos su significado. Bueno, es importante cuidar la ortografía para tener una calificación mayor en la rúbrica. Y vamos a ver entonces, ya para terminar, algunas conclusiones de lo que estamos viendo precisamente de lo de la hipótesis, que es lo que les comentaba. Bueno, acuérdense que nosotros nos estamos adentrando en el método científico. Bueno, primero estos serían así los pasos del método científico. Bueno, tenemos que hacer una observación, de ahí parte todo del método científico, la observación. Tenemos que investigar, tenemos que construir una hipótesis, tenemos que comprobarlo por medio de un experimento. En el caso de nosotros, como estamos haciendo investigaciones sociales, pues no tenemos un laboratorio donde podamos reproducir el fenómeno, como sí lo podría hacer alguna investigación que estén haciendo de biología o que estén haciendo de química, de medicina. Pues ahí sí, si estamos comprobando la eficacia de un medicamento, pues sí lo podemos hacer porque tengo el medicamento y se lo puedo dar a algún paciente y puedo sacarle sangre o puedo ver sus síntomas y puedo ver si funciona o no funciona. En el caso de nuestros trabajos, como nos estamos enfocando a cuestiones sociales, de la legalización de las drogas, de embarazos adolescentes, desempleo, etcétera, de lo que quieran ustedes hacer el tema de lo que van a hablar, pues en este caso no lo tenemos. Entonces, no tendríamos la comprobación,
pero sí tendríamos esto que es la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis afirma algo, o sea, nosotros ya encontramos un problema, lo identificamos y por medio de la hipótesis lo que quiero hacer es explicar el por qué. El por qué, vamos a ver aquí algunos ejemplos. El por qué sucede este fenómeno. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en alguna parte de mi colonia, vamos a suponer, yo vivo en la Venustiano Carranza, en la alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, me doy cuenta que en la noche hay un parque que nunca tiene luz, entonces pues la gente se ve obligada a pasar por ahí porque pues tiene que pasar para llegar a su casa y ahí es donde los están asaltando. Entonces yo ya me di cuenta que hay una relación entre los asaltos y la falta de alumbrado público. Entonces, como yo ya me di cuenta de esto, mi hipótesis va a tener que ir en este sentido. Vamos a suponer una colonia, en la colonia Merced Gómez, por ejemplo, que es la que se me viene a la cabeza. Yo podría decirlo, Jardín Balbuena, que es más conocida. Yo, cómo voy a hacer mi tesis? ¿Cómo voy a hacer mi tesis? Pues la voy a hacer, o mi hipótesis, mejor dicho, la voy a hacer precisamente en esta colonia y eso se llama delimitar el tema. O sea, yo me doy cuenta que en el espacio y en el tiempo es la delegación Jardín Balbuena, perdón, la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, y ahí yo me doy cuenta que en ese parque están asaltando cuando es de noche. Entonces aquí yo ya lo tengo identificado en el tiempo, que es en la noche, y en el lugar, que es la Jardín Balbuena en Venustiano Carranza. El hecho, que son los asaltos y la falta de alumbrado público que están relacionados, y con eso entonces mi hipótesis iría en este sentido. Entonces, aprovechando la mala infraestructura y la falta de alumbrado público, en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, hay muchos asaltos a transeúntes. Entonces esto estaría bien delimitado porque le estoy agregando el espacio y el tiempo y como les comentaba, lo que estoy haciendo es que estoy identificando el problema y le trato de dar una explicación del por qué hay tantos asaltos. A lo mejor ya le tocó a mi hermana la asaltaron y me he enterado de que algunos vecinos también han sido víctimas de la delincuencia y he llegado a la conclusión que si andan los malandrines y los malandros robando, pues es precisamente por la falta de alumbrado público. Entonces aquí lo voy a poner en la falta de alumbrado público y así haría mi hipótesis.
Entonces no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda entonces de cómo vamos a realizar las y la hipótesis y todo esto? ¿Todo bien? Bueno, pues no me restaría otra cosa, Ricardo, más que agradecerte, bueno, a ti, a tu compañera también, Andrea, la asistencia, pues ya con esto terminaríamos entonces y nos veríamos para las últimas dos sesiones de la semana 4, que es donde vamos a ahondar en la elaboración de nuestro proyecto integrador. La tendremos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bueno, alumnos, pues algo más que quieras agregar, Ricardo. ¿Todo bien? La lección de nuestro ensayo, Manuel. Perdón, es que te escucho muy cortado. A ver, déjame apagar la cámara a ver si Que ya con esto. la estación de nuestro ensayo, Manuel. En esta actividad no vamos a hacer ensayo hasta la que viene. De hecho, si revisas la rúbrica, nada más vamos a poner los objetivos, la hipótesis y todo eso. Ya en el proyecto integrador sí vamos a tener que hacer un ensayo. O sea, ahorita no te preocupes por eso. En las dos actividades de esta semana no vamos a hacer ensayo. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Que tengas muy bonita noche. Este feliz fin de semana. Estamos en contacto por medio de la mensajería. Igualmente, maestro. Hasta Buenas noches. luego, bonita noche. Feliz fin. Hasta luego.